Nunca olvidaré el día en que descubrí la verdad sobre la niñera que cuidaba de mi hijo Andrés. Al principio, pensé que había encontrado a la persona perfecta para ayudarme. Era amable, atenta y parecía tener una conexión especial con los niños. Pero con el tiempo, algo en su forma de actuar comenzó a inquietarme. Andrés era un niño travieso, como todos los de su edad. A veces lloraba cuando no quería comer o se resistía a hacer la siesta. Una tarde, después de un largo día de trabajo, volví a casa y encontré a la niñera, Clara, en la cocina aparentemente en calma. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Ella sonrió al verme, pero había una tensión en el aire que yo no podía ignorar. Las semanas siguientes pasaron sin incidentes, o al menos eso era lo que yo creía. Andrés se comportaba de manera extraña. Como madre, sospechaba que algo estaba pasando. No hablaba tanto como antes y cuando lo hacía, su voz sonaba apagada. Le pregunté preocupada si había algo que le molestara, pero siempre respondía con un simple "Nada, mami". Mi instinto de madre me decía que algo no estaba bien. Decidí instalar una cámara oculta en la sala donde Clara pasaba la mayor parte del tiempo con Andrés. La verdad, yo no quería pensar mal, pero mi instinto materno era demasiado fuerte. Una noche, tras acostar a Andrés, me senté en la sala a revisar las grabaciones. Honestamente estaba asustada, mi corazón latía fuerte. Mientras buscaba algo, cualquier cosa que explicara el cambio en mi hijo. Lo que vi me dejó asustada, me dejó con la piel helada. En una de las grabaciones, Clara estaba alimentando a Andrés, pero lo que parecía ser una simple comida se tornó en una escena aterradora. Andrés estaba llorando, negándose a abrir la boca. Entonces Clara, con una calma perturbadora, le tapó la nariz con su mano. Andrés, asustado, abrió la boca para respirar, y en ese momento, ella introdujo una cucharada de puré en su boca. Me sentí como si hubieran arrojado un balde de agua helada sobre mí. Estaba asustada, pero también molesta. No podía creer lo que estaba viendo en las cámaras. En el siguiente video, Clara utilizaba un tenedor para golpear la mesa, obligando a Andrés a comer. En otro video que también encontré, lo vi llorando mientras ella le daba una palmada en la mano. La indignación y el horror crecieron en mí. Era imposible pensar que esa mujer, a quien había confiado a mi hijo, estaba haciéndole daño. Al día siguiente, mientras Clara estaba en la casa, decidí enfrentarla. Yo no podía quedarme con eso. Mi corazón estaba en un puño. La encontré en la sala, limpiando juguetes mientras Andrés jugaba en el suelo. Su sonrisa se desvaneció cuando le dije que le quería hablar. Yo creo que ella sospechaba algo. No quise dar más detalles. Solo le dije que había visto algo que me preocupaba. Su reacción fue de sorpresa. Actuaba extrañada, como si intentara actuar natural, pero se sentía nerviosa, se le veían los nervios por encima. Le pedí que me mostrara cómo alimentaba a Andrés. Durante unos minutos, todo pareció normal. Ella le ofrecía la comida y Andrés comía sin problemas. Pero cuando le dije que quería seguir grabando su rostro, se tornó pálida, se quedó callada, no me dijo nada, pero sentí que en ese instante entendía que la verdad iba a salir a la luz. Esa misma noche revisé las grabaciones de nuevo y mi piel se erizaba como la piel de una gallina cada vez que veía un video nuevo.
La cámara había capturado varias secciones de tortura sutil. Clara golpeaba a mi niño Andrés con los cubiertos. Le tapaba la nariz constantemente. Lo hacía llorar, hasta que finalmente se rendía. Su comportamiento era más que inaceptable. Era monstruoso. No podía creer que le estaba haciendo ese daño a mi hijo. Pues con el corazón en la garganta, decidí llevar las grabaciones a la policía. Tenía que tomar una decisión. Era mi deber como madre proteger a mi niño. La verdad, yo no podía permitir que Clara siguiera haciendo eso. Al llegar a la estación, entregué las grabaciones al policía que estaba de turno y le expliqué toda la situación con la niñera, todos los maltratos hacia mi hijo. El rostro del policía se volvió serio a medida que revisaba el contenido, y en cuestión de minutos un grupo de policías se preparó para ir hasta mi casa. Cuando llegaron a mi casa, Clara aún estaba allí, sin ninguna idea de lo que estaba a punto de suceder. Obviamente, Clara no sabía que yo había ido a la policía. Entraron sin preámbulos y tras una breve conversación con ella comenzaron a revisar el lugar. Encontraron las grabaciones y las confrontaron con la evidencia. En cuestión de minutos, su expresión de confianza se transformó en una mezcla de pánico y desesperación. Era obvio. Se sentía atrapada. Había sido descubierta por todo el maltrato que le hacía a mi hijo. La policía le leyó sus derechos y no podía dejar de pensar en cómo una mujer a la que había confiado mi hijo había resultado ser tan cruel. Fue llevada en una patrulla y mientras se alejaba, vi a Andrés jugar despreocupado en el jardín. Mi corazón se partió en pedazos. Como madre me hubiese gustado estar allí para parar lo sucedido. No quería que mi niño sufriera eso, yo no tenía idea. Después de lo sucedido, más nunca volvió a confiar en otra niñera. Clara obviamente fue arrestada y enfrentó cargos por abuso infantil. Años después, aún hay noches en que me despierto de un mal sueño recordando todas esas grabaciones que vi. Todas esas grabaciones como mi hijo fue torturado. A diario me culpo, aunque trato de superarlo, pero no es fácil. La confianza, una vez rota, se convierte en un recuerdo lejano y el miedo persiste en los rincones más oscuros de mi mente. Nunca pensé que ser niñera en mi propio pueblo me traería los peores sustos de mi vida. Es un lugar pequeño, todos nos conocemos, una zona rural. La mayoría somos familia, o por lo menos amigos de la infancia. La familia Gómez, una familia un poco alejada, me pidieron cuidar a su hijo, un niño de 6 años, mientras ellos salían a una boda en otro pueblo cercano. Acepté porque realmente necesitaba el dinero y porque dije que podría salir mal cuidando a un niño. Él es un niño tranquilo, el lugar lo conozco, todo perfecto. Cuando llegué, ya estaba oscureciendo. La casa de los Gómez quedaba casi al final del pueblo, algo escondida entre árboles grandes. Al entrar, todo parecía normal. Juguetes tirados en la sala, la televisión encendida, en un programa infantil, y allí estaba Samuel el niño, sentado en el sofá con sus piernitas colgando. Yo le dije, me acerqué. Hola Samu, le dije con una sonrisa, aunque él no me devolvió ninguna. No le quise prestar atención, pensé que solo estaba serio. Solamente me miró de reojo y siguió viendo su televisión. Lo que me pareció extraño era que Samuel siempre solía ser un niño simpático. Sin embargo, pensé que estaba cansado o algo similar. En fin, los Gómez me habían dejado un par de indicaciones en la mesa de la cocina. Ya la cena incluso estaba lista. Me dijeron que no podía dejar jugar al niño con tijeras ni cosas peligrosas. Era algo obvio. Y que debía irse a dormir a las 9 en punto. El primer rato todo fue bien. Samuel la verdad no me habló mucho, pero cenó sin ningún problema, se comió la comida. Lo raro empezó
Cuando lo llevé a la cama, mientras lo arropaba, me di cuenta de que tenía los ojos bien abiertos, fijos en la ventana. Me causó curiosidad y le pregunté: ¿qué pasó, Samu? Entonces el niño me respondió: no los dejes entrar. Me quedé helada por un momento y disimulé riéndome nerviosa. Le pregunté: ¿a quiénes? ¿A quién no debo dejar entrar? Sin embargo, el niño no me dijo más nada, solo se acurrucó entre las cobijas y cerró los ojos. Pensé que quizás era una ocurrencia solo de niño, quizás algún programa de suspenso, de terror, y él había tenido pesadillas, algo similar. No le presté atención, bajé a la sala, intenté distraerme con el celular, pero no había buena señal en esa casa. A eso de los 20 minutos sentí como si algo estuviera mal. Un escalofrío que no me dejaba en paz, un escalofrío que me puso inquieta. Me acerqué a la ventana, pero todo estaba oscuro afuera. Solo la sombra de los árboles moviéndose de un lado al otro con el viento. Sin embargo, sentía como si alguien o algo estuviera allí, me estuviera observando en medio de la oscuridad. Pensé luego que eran ideas mías. Decidí volver a ver a Samuel, solo para estar segura de que todo estaba bien. Subí las escaleras y cuando abrí la puerta de su cuarto, lo vi parado frente a la ventana, mirando fijamente hacia afuera. Algo nerviosa le pregunté de nuevo: Samu, ¿qué haces levantado? El niño me vuelve a responder lo mismo: no los dejes entrar. Pero esta vez me lo dijo en un tono más serio. El aire de la habitación se sentía algo tenso. Me acerqué, intenté cerrar la ventana. Agarré al niño y lo llevé de vuelta a su cama para que durmiera. Sin embargo, yo sentía que algo no estaba bien. Cerré las cortinas, tratando de bloquear esa sensación de que había algo allá afuera, algo que Samuel no quería que viera. Regresé a la sala para intentar distraerme con algún programa de televisión, pero no lograba relajarme. Esta vez sentí una presencia, pero en momentos dije: tal vez solo es mi imaginación. Pero en algún punto la sensación era tan intensa que decidí asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Yo no estaba viendo nada, solo presentía cosas. Sentía que me observaban, sentía que alguien estaba allí. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché un ruido en la ventana de la cocina, pero era un golpecito suave, como si alguien estuviera raspando el vidrio. Me quedé paralizada por unos segundos, mientras la respiración la tenía algo fuerte y estaba nerviosa. Me acerqué despacio y la verdad vi algo que nunca voy a olvidar. Era una figura oculta, una figura oscura, alta, apenas visible entre las sombras del jardín. Eso parecía estar observándome. Mi primer impulso fue encender la luz del patio, pero antes de que lo hiciera, la figura desapareció. Me quedé mirando fijamente al lugar donde estaba, pero la verdad no había nadie. Subí corriendo las escaleras y fui directo al cuarto del niño. Lo encontré despierto nuevamente, por esta vez sentado en la cama mirando hacia la puerta. Esta vez parecía muy asustado, como si supiera lo que estaba pasando. Me decía: no lo dejes entrar. Me lo repetía una y otra vez: no los dejes entrar, por favor. Empecé a desesperarme, a ponerme más nerviosa. El viento afuera comenzó a soplar más fuerte, golpeaba mucho las ventanas. Al niño lo tomé de los brazos y lo llevé conmigo a la sala. No iba a dejarlo solo en ese cuarto ni un minuto más, quería asegurarme de que estuviera bien. Pasamos el resto de la noche en el sofá, los dos acurrucados bajo una manta. Cada cierto tiempo el sonido de pasos o algo parecía resonar afuera. Yo la verdad quería llamar a alguien, pero como no tenía señal, yo no me atrevía a salir fuera de la casa. Tenía aún muchísimo más miedo.
Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, todo se quedó en silencio, un silencio tan espeso, por decirlo así. Lo que hice fue relajarme, tranquilizarme y cerré los ojos, rogando que todo eso era una pesadilla, que en algún momento despertaría de mi casa, lejos de esa casa. Cuando los Gómez volvieron al amanecer, yo la verdad no les dije nada, para no entrar en detalle. Simplemente agarré mi suéter y salí de allí lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, Samuel estaba parado en la puerta y me lanzó una última mirada. Y me dijo, gracias por no dejarlos entrar. Hasta el día de hoy, no sé qué o quiénes eran ellos. No sé a quién hacía referencia el niño, si eran varias personas, si era una figura, si era un espanto, no lo sé. Pero lo que sí estoy segura es desde que esa noche sucedió todo eso, más nunca acepté cuidar niños. Cuando la señora Mendoza me dijo que tenía 2 niñeras gemelas perfectas para cuidar a mis hijos, algo en mí se retorció. Algo movió mi fibra, porque me preguntaba, 2 niñeras gemelas. No supe bien por qué, pero había algo en la idea de 2 chicas idénticas cuidando a mis pequeños que me inquietaba. Pero no estaba en posición de ponerme quisquillosa. Con 3 niños pequeños, la casa patas arriba con un desorden y mi esposo siempre trabajando, yo realmente necesitaba la ayuda de unas niñeras. Y cuando esas 2 gemelas, Natalia y Ana, llegaron a la puerta, súper educadas, sonrientes, pensé que quizás me estaba preocupando por nada porque parecían de lo más normal. Eran iguales, pero no tan solo físicamente, con un rostro pálido y el cabello oscuro, sino también en la forma en la que se movían, casi sincronizadas. Eso sí, hablaban muy poco, pero cuando lo hacían, siempre eran juntas, terminando las frases de la otra, como si compartieran un mismo pensamiento. Mi esposo se reía y decía que tenía suerte de tener a 2 por el precio de una, que no podía pedir más. Dejé que pasaran los días, todo marchó bien, en total normalidad. Natalia y Ana se encargaban de la casa y de los niños. Los bañaban, los alimentaban, jugaban con ellos. Mis hijos, que normalmente eran un manojo de energía difícil de controlar, parecían estar bajo un extraño encanto cuando las gemelas estaban cerca. Parecía que les hacían caso. Se portaban bien, demasiado bien, diría yo. Al principio pensé que era el toque de las niñeras, quizás una habilidad mágica que algunos tienen con los niños. Pero pronto empecé a notar cosas que me hicieron dudar. Una noche, cuando los niños ya estaban en su habitación dormidos, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua, tenía muchísima sed. Al pasar por la sala, vi algo que me inquietó. Natalia y Ana estaban sentadas en el sofá, una frente a la otra, con las manos entrelazadas, pero en completo silencio. No hablaban. Sus ojos parecían que no parpadeaban, solo se miraban, como si estuvieran comunicándose sin palabras. Yo no podía creer lo que estaba viendo, era una situación sumamente extraña. Lo que hice fue alejarme rápido, tratando de convencerme de que no había nada extraño en esas 2 hermanas gemelas sentadas juntas en la sala. Sin embargo, esa imagen no se me quitaba de la cabeza. Unos días después, mi hija menor, Lucía, empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche, diciendo que las chicas malas estaban en su cuarto. Como madre, traté de calmarla, diciéndole que eran sueños, que eso era muy común en cualquier persona, que tenía que acostarse tranquila, que nada iba a pasar. Pero cada vez que las gemelas entraban a su cuarto para consolarla, yo sentía que la niña se ponía más nerviosa. Llegó un momento en que se escondía bajo de la sábana y le pregunté, ¿qué te pasa, cariño?
pero la niña no me contestaba, solo me abrazaba. Hasta que un día Lucía decidió hablar y me dice, ellas me dicen cosas malas. Vi a mi hija y estaba con los ojos sumamente abiertos y me decía, si yo no me porto bien, me dicen que vendrá la señora de ojos rojos. Me quedé extrañada y nerviosa, un escalofrío empecé a sentir y le pregunté a la niña, ¿qué señora? ¿De dónde sacas todas esas ideas, hija? Enseguida empecé a pensar que Natalia y Ana le estaban contando historias para asustarla. Pero cuando las confronté, las gemelas negaron todo con unas sonrisas idénticas, suaves y vacías, como si nada estaba pasando. Las cosas empezaron a ponerse más raras. Pasaron los días. Esta vez fue con mi hijo mayor Marcos. Comenzó a volverse más callado, más tímido, reservado. Era como si tuviera miedo de hablar. Como madre también me preocupé y le dije qué le pasaba, pero solo me miraba con esos ojos grandes, llenos de algo que no podía entender. No me quería decir nada. Marco no hablaba. Una tarde, mientras las gemelas estaban fuera con los niños en el parque, me di cuenta de que había dejado la mochila de Lucía en la sala. Al ir a recogerla, una hoja de papel cayó del bolsillo. Era un dibujo de mis hijos, pero lo que me heló la sangre fue que detrás de ellos había dos figuras oscuras, casi irreconocibles, con largos cabellos negros y ojos rojos. Decidí que tenía que hablar con las gemelas, aclarar todo lo que estaba pasando. Pero esa noche, lamentablemente, algo sucedió. Me desperté de golpe con el corazón latiendo a mil. Yo no sabía por qué, pero algo en la casa no se sentía bien. Había una mala vibra. Salí de mi cuarto y me dirigí a las habitaciones de los niños. La primera puerta que abrí fue la de Lucía. Su cama estaba vacía. Enseguida, como madre, el pánico me invadió. Corrí enseguida al cuarto de Marco y tampoco estaba mi niño. Mi tercer hijo, Javier, el de 6 meses, tampoco estaba en su cuna. Desesperada empecé a gritar, comencé a buscar por toda la casa llamándolos. Fue entonces cuando escuché risas suaves provenientes del sótano. Abrí la puerta con el corazón en la garganta porque estaba nerviosa pero también asustada. Bajé las escaleras corriendo, solo para encontrar a las gemelas sentadas en el suelo, con mis 3 hijos dormidos. Lo que parecía ser un círculo dibujado en el suelo con tiza. Enseguida, en un tono molesta, pero a su vez nerviosa, les dije, ¿qué están haciendo? Pero ninguna de ellas me respondió. Solo me miraron con esa misma sonrisa vacía. Y me dijeron al rato, estamos jugando a la señora. Pronto brindé por ellos. El miedo me paralizó. Sin pensarlo, corrí hacia mis hijos, los tomé en los brazos y subí las escaleras lo más rápido que pude. Dejé a las gemelas allá abajo en el sótano, sin ni siquiera atreverme a mirar atrás. Al día siguiente, las despedí sin darles una explicación. Desde ese día, mis hijos nunca volvieron a hablar de la señora con ojos rojos. Pero las gemelas, ellas seguían apareciendo en mis pesadillas, riendo en la oscuridad, esperando que volviera a llamarlas. Cuando decidí contratar a una niñera para mis 2 hijas, no imaginé que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Alicia era una niñera con muy buenas referencias y parecía ser la candidata perfecta. Era dulce, paciente y muy dedicada. Desde el primer día, las niñas, Valeria y Sofía, se encariñaron con ella. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, algo empezó a notarse extraño. Desde el principio, noté que Alicia tenía una extraña obsesión con el silencio. Durante las horas que pasaban con las niñas, les pedía que hablasen en susurros, como si el sonido de sus risas y juegos fuera algo intolerable. Al principio, yo pensé que era simplemente parte de su estilo de cuidado. Pero pronto
Me di cuenta de que la situación iba más allá de lo normal. Una tarde, a eso de las 4, llegué a casa temprano y me encontré con Valeria y Sofía, sentadas en el suelo de la sala en completo silencio. Como madre me extrañó verlas así, suelen ser muy parlachinas. Les pregunté qué hacían y sus ojos reflejaban miedo. Me contestaron, Alicia nos dijo que si hacíamos ruido no podremos jugar más. Esa respuesta me dejó pensativa. Y yo les dije, ¿pero por qué? ¿Qué tipo de castigo era ese? ¿Por qué no pueden hablar? ¿Por qué no pueden jugar? Son niñas. Decidí hablar con Alicia esa misma noche. Al principio, ella me sonrió y me aseguró que estaba enseñando a las niñas sobre la importancia del silencio y la calma. Me decía, los niños deben aprender a apreciar los momentos de tranquilidad. Yo no podía aceptar eso. Un niño debía reír, debía jugar, ser feliz, hacer bulla. Era lo normal. No estar sometido a un régimen de silencio. Días más tarde, en un día lluvioso, las niñas estaban más inquietas de lo normal. No podían contenerse y comenzaron a reír y jugar en el pasillo. Recordé las advertencias de Alisa y les pedí que bajaran un poco el volumen. Pero antes de que pudieran hacer más, escuché el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Alicia apareció en la sala, su rostro pálido y su mirada fría. Les preguntó a las niñas, ¿qué está pasando aquí? Valeria y Sofía se quedaron quietas, temerosas de su reacción. Alicia les volvió a preguntar, ¿acaso no les he dicho que el ruido es inaceptable? Fue entonces, sin previo aviso, comenzó a castigar a las niñas. Les ordenó que se quedaran de pie contra la pared, en una postura que parecía un verdadero tormento. Y les decía, si no pueden controlar su ruido, entonces sufrirán las consecuencias. Mi instinto maternal me dijo que eso estaba mal, que algo no encajaba. ¿Cómo puedes castigar a unas niñas así? Decidí confrontar a Alicia. Le dije, no puedes castigarlas así, son solo niñas, tienen derecho a jugar, tienen derecho a reír. Alicia giró la cabeza lentamente, con una sonrisa que me hizo sentir incómoda y me dijo, ¿no es acaso la risa un sonido perturbador? El silencio es sagrado. Si no comprenden eso, necesitarán aprenderlo a la fuerza. Definitivamente no podía dejar que Alicia continuara con ese comportamiento. Esa misma noche decidí quedarme despierta para observar. Escuché murmullos provenientes de la habitación de las niñas y cuando me acerqué silenciosamente vi que Alicia estaba de pie en la oscuridad, con las manos sobre los labios de las niñas. Estaba obligándolas a permanecer calladas mientras les decía que el mundo exterior era un lugar peligroso, que si hacían ruido vendría alguien a llevarlas. El horror me paralizó. Esa no era una niñera, eso era una amenaza. De inmediato entré a la habitación y le grité ¡basta! Alicia se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos eran fríos, como vacíos, como si no hubiera rastro de humanidad en ellos, y me dijo, no deberías haber interferido. Tomé a mis hijas de la mano y las llevé rápidamente hacia la sala. Mas nunca volverás a cuidar a mis hijas, le dije a Alicia. Ella se limitó a sonreír. El silencio siempre encontrará la forma de regresar, me susurró Alicia, antes de salir de la casa. Obviamente la despedí. Esa noche, las niñas y yo dormimos abrazadas, temerosas de lo que había pasado, pero aliviadas de haber escapado de la tortura de Alicia. A ella, más nunca volví a verla, gracias a Dios. Aún hoy me pregunto, ¿cuántos hogares pudo haber entrado? La obsesión por el silencio puede ser tan aterradora como cualquier grito. Siempre he creído que los recuerdos de la infancia son una mezcla de luz y sombras, pero lo que viví con aquella niñera en el pueblo de mis abuelos se encuentra mucho más allá de la oscuridad. Es una historia que ha permanecido guardada en lo profundo de mi corazón, una carga que he llevado por años y ahora finalmente siento que debo compartirla.
Era una tarde calurosa cuando mis padres decidieron enviarme a pasar las vacaciones con mis abuelos. Recuerdo la emoción de escapar de la ciudad, dejar atrás el ruido y anhelar la tranquilidad del campo. Mis abuelos eran personas amables, pero su casa siempre estaba llena de un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido en un lugar que prefería permanecer en silencio. Una tarde, mientras mis abuelos estaban ocupados, decidieron contratar a una niñera del pueblo, una mujer conocida como la señora Clara. Tenía fama de ser estricta, pero los vecinos la respetaban. Yo la verdad no la conocía bien, pero cuando llegó a la casa me dio una sonrisa que me pareció amable. Tenía el cabello gris y largo, y los ojos que parecían haber visto más de lo que no deberían. Al principio, todo iba bien, todo normal. La señora Clara me llevaba a dar paseos por el campo, me enseñaba a identificar las plantas y las flores, pero poco a poco me di de cuenta que algo no estaba bien. A menudo me hablaba de su pasado, de sus hijos que habían muerto en un trágico accidente de camino a la escuela. La tristeza en su voz era palpable, y aunque intenté mostrarle compasión, había una sombra en su mirada que me inquietaba, una sombra que parecía de resentimiento. Un día, mientras estábamos en el lago, vi a la señora Clara mirando a los niños del pueblo jugar en el agua. Sus ojos destilaban una mezcla de envidia y dolor, y un escalofrío recorrió mi piel. Fue entonces cuando ella comenzó a hablarme del término justicia. Habló de cómo los padres de esos niños no comprendían el dolor de haber perdido a sus propios hijos. El detalle era la forma en que sus palabras salían de sus labios. Me hizo sentir miedo, como si cada frase estuviera cargada de un propósito oscuro. Los días pasaron, y a medida de que el verano se acercaba a su fin, empecé a escuchar rumores entre los niños del pueblo. Algunos decían que la señora Clara había hecho cosas terribles, que los padres les habían prohibido acercarse a ella. Un grupo de niños me contó que había ido otros antes que yo, otros niños que habían desaparecido cuando la señora Clara los cuidaba. Aquello me hizo temblar, pero no quería creerlo. Era solo una niñera, pensé. Tal vez era solo la imaginación desbordada de los niños. Una noche, mientras intentaba dormir, oí el sonido de murmullos provenientes del lago. Intrigada, curiosa, me levanté y miré por la ventana. La luna iluminaba el agua y, para mi horror, vi la silueta de la señora Clara, de pie junto al borde del lago, con la mirada fija al agua. En sus manos sostenía algo que parecía ser un muñeco. Los murmullos se intensificaron y entonces comprendí que yo no estaba sola. Un grupo de niños, algunos de los cuales había visto en el pueblo, estaban con ella. Sus caras estaban pálidas, sus ojos vidriosos. Yo me llené de miedo y decidí salir al jardín. Desde la distancia, observé cómo la señora Clara hablaba con los niños. Su voz era en un tono bajo, pero las palabras parecían hipnóticas, y me di de cuenta de que todos estaban a su alrededor, como si estuvieran bajo un hechizo. Lo sé que suena fantasioso, pero eso era lo que yo había visto. No podía moverme, la imagen me estaba paralizando. Lo que sucedía allí no era normal y yo lo sabía. Algo terrible estaba sucediendo. Fue entonces cuando decidí entrar a casa y contarle a mis abuelos. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave. Empecé a golpear, llamando sus nombres, pero no hubo respuesta. Mi corazón se aceleró. Yo tenía que hacer algo. Sin pensarlo, corrí hacia el lago. Quizás por la adrenalina decidí enfrentarla para saber qué era lo que estaba pasando. Cuando llegué al borde del agua, la escena que se presentó ante mí era surrealista. La señora Clara se había vuelto hacia mí y en su rostro había una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de rabia y tristeza. Los niños a su alrededor estaban
como en especie, no lo sé, de un trance, mirándola como si fueran marionetas en sus manos. Me di de cuenta que algo dentro de ella había roto. Estaba buscando venganza, un eco del dolor que había sentido cuando perdió a sus hijos. ¿Dónde están tus amigos?, gritó, y la voz resonó como un trueno en la oscuridad. Ellos están en el agua conmigo, nadando en la eternidad. No pude comprender del todo lo que decía, pero el pánico se apoderó de mí. Tenía muchísimo miedo. Yo le grité a los niños, llamándolos por sus nombres, tratando de, no sé, romper esa especie de hechizo de pronto. Pero la señora Clara solo sonreía, y esa sonrisa era la última cosa que quería ver en mi vida. En ese momento, tanto era el miedo que empecé a rezar. De repente, los niños comenzaron a despertar de lo que parecía un trance. Al darse cuenta de la situación, empezaron a gritar, a llorar y se fueron corriendo. La señora Clara estaba enfurecida. Se lanzó hacia ellos, pero en ese momento logré arrastrar a algunos lejos del agua. Parecía que los quería ahogar. Cuando todo terminó, los padres llegaron, alertados por los gritos, que muchos de sus hijos habían escapado de la habitación. La señora Clara fue llevada a un lugar del que nunca regresó. Nunca supe qué ocurrió con ella. Nunca supe exactamente al sitio donde la llevaron. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La experiencia obviamente como niña me marcó. Aprendí que el dolor puede transformar a las personas en algo oscuro, que no todas las sonrisas son sinceras. Desde aquel día, cada vez que miro al lago desde la casa de mis abuelos, siento un escalofrío recorrerme. Aquella niñera se convirtió en un recuerdo aterrador, un recordatorio de que a veces la verdadera venganza se encuentra en la sombra. La casa de los Martínez siempre había sido un lugar acogedor. Sus hijos, Ana y Luis, eran felices, llenos de energía y risas. A pesar de ello, todo cambió cuando contrataron a Sofía, una niñera que prometía enseñarles valores y mucha disciplina. Al principio fue una dulzura y muy amable, conquistando rápidamente a los niños, y los padres estaban encantados. Pero, con el tiempo, comenzaron a notar cosas extrañas que dejaban a la familia inquietante. Sofía era una niñera muy religiosa, o al menos eso era lo que ella decía. Sin embargo, sus creencias parecían tener un lado oscuro que los Martínez no habían percibido al principio. Empezó a hablarle de rituales antiguos, de la importancia de la purificación y de las fuerzas que habitaban en el más allá. A medida que pasaban las semanas, Ana y Luis comenzaron a adoptar sus costumbres. En lugar de las oraciones tradicionales que solían recitar en la mesa, ahora repetían invocaciones que hacían eco en las paredes de la casa. Una noche, mientras los niños dormían, los padres escucharon murmullos proveniendo del cuarto de ellos. Intrigados se levantaron y se acercaron. Al abrir la puerta, se encontraron con una escena inquietante. Sofía, la niña, estaba de pie, en medio de la habitación, con una vela encendida en la mano y un libro antiguo abierto sobre el suelo. Ana y Luis estaban sentados, con los ojos cerrados y las manos unidas como si estuvieran en otro planeta. Los padres preguntaron en medio de la oscuridad y tembloroso qué está pasando aquí. Sofía se dio la vuelta lentamente, su rostro iluminado por la luz de la vela, y les dijo: solo le estoy enseñando a conectarse con el mundo espiritual, respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Decía: es importante que comprendan el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Los padres, obviamente horrorizados, ordenaron a Sofía que se marchara inmediatamente de su casa. A pesar de sus súplicas de que solo quería lo mejor para los niños que estaba cuidando, los Martínez no podían permitir que esa influencia
siguiera presente en su hogar. Sofía tuvo que recoger sus cosas en silencio mientras se marchaba. La expresión en su rostro cuando se iba era una mezcla de rabia y tristeza, como si supiera algo que ellos no podían comprender. Los días siguientes fueron algo inquietos. Anne y Luis antes estaban alegres. Comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Sus risas se convirtieron en susurros, sus juegos en rituales oscuros. Algo les había hecho Sofía con sus tradiciones espirituales extrañas y perturbadoras. Una tarde estaban en el jardín. Los padres los vieron dibujando símbolos extraños en la tierra con un palito. Cuando les preguntaron qué estaban haciendo, los niños solo se encogieron de hombros, con una sonrisa en los labios que les hizo sentir escalofrío. Esa misma noche, mientras los padres intentaban dormir, escucharon el llanto de sus hijos. Al entrar corriendo a la habitación, encontraron a Ana y a Luis sentados en la cama, mirando hacia la esquina de la habitación con los ojos desorbitados, como si no estaban en este plano. La madre les preguntó: ¿qué sucede? Los niños les respondieron: vimos a Sofía, dijo Luis con una voz temblando. Nos dijo que no nos dejara ir, que ella iba a regresar. El corazón de los padres se hundió. Aquella niñera, con sus costumbres extrañas, había dejado una marca en sus niños que no sabían cómo borrar. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. Todo se volvió turbio. Las luces parpadeaban de vez en cuando. Se escuchaban susurros en la oscuridad. Los niños comenzaron a tener pesadillas. Se despertaban gritando por la noche, diciendo que la señora Sofía los estaba viendo, que los miraba fijamente mientras ellos dormían. Desesperados, decidieron llevar a los niños a un especialista, a un médico psiquiatra. Sin embargo, el tratamiento no parecía tener efecto. Anne y Luis seguían hablando de Sofía, de las enseñanzas que les había dejado y de cómo había prometido protegerlos. Una noche, mientras los padres se encontraban en la sala, la madre escuchó un golpe en la ventana. Miró hacia afuera y se quedó paralizada. Allí en el jardín estaba Sofía, de pie en la oscuridad, con su cabello al viento y una sonrisa inquietante en el rostro. Pero Sofía no se movía, simplemente los miraba. La madre susurró: ¿qué hace esa mujer aquí? Sofía pareció haberla escuchado y dijo: ¿por qué no me dejaron entrar? El padre, aterrorizado, salió corriendo hacia la puerta, pero cuando llegó al jardín, Sofía había desaparecido. En su lugar encontró un pequeño altar construido con flores marchitas y una vela encendida, el mismo tipo de vela que Sofía solía utilizar. Los días siguientes fueron un torbellino de terror, pero también de confusión. Las pesadillas de Ana y Luis se intensificaron. Los padres se dieron cuenta de que la presencia de Sofía había dejado algo más que una huella en ese hogar. Había invocado una sombra que ahora parecía acecharlos, siempre presente, siempre observando. Muchas veces se preguntaban: ¿quién era Sofía? ¿Qué era realmente esos rituales? ¿Qué era realmente esas costumbres que ella decía que eran religiosas? Fue entonces cuando decidieron actuar. Contactaron a un sacerdote local, quien les explicó que a veces las energías negativas pueden ser absorbidas por los niños. Juntos llevaron a cabo una ceremonia de purificación en la casa utilizando sal y agua bendita. Mientras el sacerdote recitaba sus oraciones, Ana y Luis comenzaron a llorar, gritando que la señora Sofía no quería que se fuera. Con cada palabra del sacerdote, el ambiente de la casa parecía cambiar. Las luces que antes parpadeaban con fuerza se fueron calmando. Finalmente, los gritos de los niños cesaron y una sensación de calma se apoderó inmediatamente del lugar. La señora Martínez miró a su alrededor, sintiendo que la oscuridad que había acechado su hogar
se estaba desvaneciendo, estaba desapareciendo. Pero el terror de aquellos días nunca se iría completamente, y ellos lo sabían. Habían aprendido que no todas las sonrisas son sinceras, y que la influencia de alguien como Sofía podía dejar marcas que perdurarían más allá de la desaparición de su figura. Aunque la casa volvió a ser un hogar, el eco de sus enseñanzas y el recuerdo de la niñera siempre permanecería. No sé si lo que viví en mi infancia se puede describir con palabras, pero intentaré plasmarlo aquí. Mi nombre es Javier y mis recuerdos de aquellos días son como sombras que se niegan a desaparecer. Aunque los años han pasado, mi hermana Carla y yo siempre tuvimos una relación especial, digamos, un vínculo forzado en los secretos y miedos compartidos como hermanos. Ambos sabemos que lo que ocurrió en nuestra casa no fue producto de nuestra imaginación, aunque nadie, ni siquiera nuestros padres, nos creyeran. Recuerdo perfectamente el día en que nuestros padres decidieron contratar a una niñera. Eran tiempos difíciles para ellos y realmente necesitaban la ayuda. María, la mujer que llegó a nuestras vidas, parecía ideal al principio. Era dulce, siempre estaba sonriendo. Nos hacía sentir seguros a mi hermana y a mí. Pero enseguida no pasó mucho tiempo y las cosas empezaron a cambiar. Al principio era solo un leve presentimiento. Comenzamos a notar que María se comportaba de manera extraña. Sus miradas eran muy intensas. A veces se perdía en pensamientos oscuros. Sin embargo, lo que más nos inquietaba era en las noches. Desde pequeño siempre supimos que había algo raro en la casa después de que todas las luces se apagaran. Era como si un peso pesado se montara sobre nosotros y no podíamos escapar de la sensación de ser observados. Cuando cumplimos 18 años, comenzamos a revivir esos recuerdos. Las conversaciones con Carla eran siempre las mismas. ¿Te acuerdas de María? Ella también había sentido lo que yo sentía. Y juntos decidimos que era hora de descubrir la verdad. Compramos un par de cámaras de seguridad y las instalamos en nuestras habitaciones con la esperanza de atrapar algo que justificara nuestras inquietudes, nuestras preguntas. La primera noche, el sonido del viento golpeaba las ventanas apenas logró calmar nuestros nervios. Nos quedamos despiertos, mirando las pantallas ansiosos. A medida que avanzaba la noche, la habitación se volvió más oscura y silenciosa, pero no por mucho tiempo. A eso de las 3 de la mañana, un destello de luz nos sorprendió. La cámara en el pasillo mostraba la figura de María, de pie, inmóvil, con los ojos fijos en nuestra puerta. Al principio pensé que mi corazón se detendría. María se quedó allí, observando durante largos minutos, como si estuviera esperando algo. No pude evitar sentir escalofrío y nos preguntábamos por qué estaba despierta, qué estaba haciendo. Decidimos revisar las grabaciones al día siguiente y lo que encontramos nos heló la sangre. María cada noche se levantaba a la misma hora, observaba nuestras puertas, murmurando palabras que la verdad no entendíamos. Era como si estuviera en el más allá, como si alguna fuerza oscura la estuviera controlando. Sus ojos en esas grabaciones no eran normales, eran fríos, pero a veces parecían brillar en la oscuridad. Extraño. Lo más perturbador fue cuando vimos un momento en que se giró hacia la cámara.
Su expresión cambió, como si de repente se diera cuenta de que estaba siendo observada. En ese instante sonrió de una manera que no era natural y entonces giró nuevamente hacia nuestra puerta. Carla y yo intercambiamos miradas de horror. Sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Al día siguiente, compartimos esa experiencia con nuestros padres. Ellos, escépticos, se rieron de nosotros. Pensaron que habíamos exagerado, pero decidimos mostrarles las grabaciones. En principio no podían creer lo que estaban viendo. Sus rostros se tornaron pálidos. Se notaba que estaban asustados y decían: ¿cómo es posible que nunca se hubieran dado cuenta de que María estaba actuando de esa forma tan extraña? Pero la verdad se hizo evidente. Ella había estado en nuestras vidas de una forma que no comprendíamos. María se había convertido en una presencia siniestra. Una noche, mientras revisábamos más grabaciones, descubrimos algo aún más perturbador. María no solo se levantaba a mirarnos, también había momentos en que se hablaba a sí misma en un tono infantil, como si estuviera en un juego. Su risa era escalofriante y al escucharla sentí que el aire de la habitación se volvía más tenso. A veces su comportamiento era errático. De repente parecía estar enojada. Otras veces parecía una niña feliz que jugaba con algo invisible. Finalmente decidimos que no podíamos seguir viviendo así. Nuestros padres llamaron a un especialista en salud mental para que evaluara a María. Cuando el especialista llegó, ella actuó como si nada estuviera sucediendo, pero no tardó en darse cuenta que había algo muy mal. Una mirada en sus ojos, una especie de chispa de locura, y la forma en la que se movía por la casa lo delataron. Después de esa visita, los padres decidieron despedir a María. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. La verdad, María no era solo una niñera, era una persona atormentada que había traído consigo una oscuridad que jamás habríamos imaginado. Cuando finalmente María se fue, sentí un peso levantarse de mis hombros, pero la tranquilidad no duró mucho. Aún hoy, muchos años después, no puedo evitar mirar hacia la puerta de mi habitación por la noche, recordando aquellos ojos oscuros de María que me observaban. A veces tengo la sensación de que algo de esa oscuridad aún nos sigue y siempre tendré miedo de que regrese. Recuerdo aquellos días como si fueran sombras danzantes en mi mente, una mezcla de amor, pero también de terror, que nunca imaginé que viviría. Mi nombre es Carla y soy madre de un bebé hermoso llamado Lucas. Él solo tenía 6 meses cuando decidí contratar a Rosa, una niñera que parecía tener un don especial para cuidar de los pequeños. Al principio todo parecía color de rosa, pero de pronto me di cuenta que algo oscuro se escondía bajo esa sonrisa amable de Rosa. Ella llegó a nuestra casa con referencias impecables y brillantes, y una energía que parecía iluminar el ambiente. Era sumamente cariñosa con mi hijo Lucas y siempre estaba dispuesta a jugar con él. Le cantaba canciones de cuna y le contaba cuentos. Al principio se sentía aliviada de haber encontrado a alguien tan competente y amoroso, pero a medida que pasaban los días empecé a notar detalles extraños. Una tarde, al regresar de mi trabajo, encontré a Lucas dormido en su cuna. Rosa estaba en la sala, pero su expresión era algo extraña, algo rara, casi ansiosa.
La miré y le pregunté enseguida cómo había estado mi hijo. Me respondió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que no me terminaba de convencer aún. Todo está bien, Clara. Solo estaba jugando un poco con él, me respondió con un tono forzado. Esa noche, mientras me preparaba la cena, noté algo en la frente de Lucas. Me acerqué y al iluminar su rostro con la luz de mi teléfono, vi una pequeña cruz roja pintada en su piel. Me quedé en shock. La imagen era totalmente perturbadora y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Le pregunté: Rosa, ¿qué es esto? Rosa se quedó paralizada por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y me dijo: Ah, eso. Solo es algo que hago por mi religión. Es un símbolo de protección. Quiero que Lucas esté a salvo. A pesar de su explicación, no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. Había algo más. La idea de que pintara una cruz en la frente de mi hijo, aunque fueran buenas las intenciones, me pareció súper extraño. Pero no quería ser la madre paranoica, así que decidí dejarlo pasar. Los días continuaron, y aunque traté de ignorar la cruz roja, otros sucesos extraños comenzaron a ocurrir. A veces llegaba a la casa y encontraba a Lucas en posiciones que no recordaba haberlo dejado, como si alguien hubiera estado jugando con él. Otras veces el ambiente en la casa se volvía pesado, como si una sombra acechara los rincones. Aunque Rosa parecía una niñera dedicada, su comportamiento me inquietaba cada vez más. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Luca, encontré un pequeño cuaderno escondido en el closet. Al abrirlo, descubrí que estaba lleno de dibujos extraños. Las páginas estaban llenas de símbolos rarísimos, algunos de ellos familiares como cruces. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras pasaba las páginas. Yo no podía creer que Rosa estuviera involucrada en algo tan oscuro. La siguiente vez que la vi, decidí hablar con ella. Rosa estaba en la sala, mirando por la ventana. Al notar mi presencia, se giró y sonrió, pero había algo en su sonrisa que no era sincero. Le pregunté: Rosa, ¿puedo hablar contigo? Me dice: Claro, Clara, ¿qué pasa? Le dije: ¿qué hay en el cuaderno? Vi los dibujos y me preocupa lo que estás haciendo con mi hijo Lucas. Su rostro cambió de inmediato y la sonrisa desapareció. Se acercó a mí con una mirada muy intensa y profunda. Me dijo: no te preocupes, son solo creencias. Quiero protegerlo. Eso es todo. Rosa intentaba restarle importancia al asunto. Sin embargo, mi instinto maternal me decía que siguiera desconfiando. La conversación, de alguna forma, se tornó densa, y aunque intenté presionarla, ella se cerró a seguir hablando del tema. Fue entonces cuando decidí que debía estar aún más atenta de lo que Rosa hacía con mi hijo. Comencé a vigilarla más de cerca, pero no podía dejar de sentir que mis miedos eran infundados. ¿Cómo podía ser que una mujer tan dulce tuviera intenciones oscuras? Llegaba a la casa, Lucas parecía más inquieto. El ambiente de la casa se sentía pesado, pero también opresivo. Luego, una tarde llegué a la casa y estaba en absoluto silencio todo. Busqué a Rosa, pero no estaba en ninguna parte. Me dirigí rápidamente a la habitación de mi hijo Lucas y para mi horror lo encontré solo en su cuna, con la cruz roja aún visible en su frente. Molesta y llena de ansiedad, grité: ¡Rosa! No había respuesta. Salí corriendo de la habitación y revisé cada rincón de la casa, pero no había rastros de Rosa. Mi corazón latía desbocando mientras intentaba entender
¿Qué era lo que estaba pasando? Rosa, la niñera, había desaparecido sin dejar rastros. En ese momento, decidí que necesitaba ayuda. Desesperada y asustada, llamé a la policía. Les expliqué toda la situación. Me sentía muy desesperada por cada palabra que salía de mi boca. Pero cuando llegaron los policías, no parecían tomarse el asunto en serio. Simplemente pensaron que Rosa se había ido y que volvería en cualquier momento. Días después, Rosa nunca volvió. Mi vida se volvió un caos. Yo intentaba consolarme con la idea de que tal vez se había ido de la ciudad. Pero cada noche, al acostarse, Lucas sentía la mirada de aquella cruz roja que seguía allí, recordándome la presencia inquietante de Rosa. Finalmente, un día decidí buscar el cuaderno nuevamente. Yo necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era lo que había pasado. Y tenía la esperanza de que quizás en sus páginas encontraría alguna pista sobre lo que había sucedido. Lo busqué en el closet, pero para mi horror no estaba. Me dio un escalofrío. Era como si Rosa se hubiera llevado todo ese rastro de su presencia. Desde entonces, la vida no ha sido igual. Lucas ha crecido, pero cada vez que miro su frente, la imagen de esa cruz roja me persigue. A veces, creo que veo a Rosa en la distancia, observándonos desde la sombra. Y aunque la policía nunca encontró respuesta, yo sé que algo oscuro sucedió en nuestra casa. La niñera, esa Rosa que parecía ser un ángel, se había convertido en un espectro en nuestra memoria, dejando cicatrices que nunca sanarán.